estar aquí en el Instituto Matías Romero, puesto que aquí estudié mi maestría en estudios diplomáticos, así que para mí es un honor y un privilegio estar en esta feria del libro de Relaciones Internacionales. Mi nombre es Aribel Contreras y voy a estar moderando esta mesa de un libro que quiero decirles que lo tienen que tener en la cabecera todos los estudiosos de relaciones internacionales. Se titula Los olvidados de Eurasia, aportaciones desde México. Lo pueden adquirir aquí en la feria. Los invito a que se atrevan a hacer esta lectura desde una perspectiva que pues son prácticamente 15 autores nacionales e internacionales que se han atrevido a poner en la conversación estas regiones olvidadas. Por eso ese es el título. Así que voy a proceder para comentarles que voy a ir presentando a cada moderador, cada invitado, cada uno de ellos estará compartiendo sus perspectivas. Nos acompañan, de hecho, hoy 3 autores de algunos capítulos que componen este libro. Cuando les falten 2 minutos, les sacaré la tarjeta amarilla. Y tenemos que ser sumamente rigurosos porque hay que concluir a tiempo, puesto que después viene otra presentación. Así que, sin más, me voy a permitir comentarles que vamos a iniciar con una autora de un capítulo, pero que ella también tuvo esta visión y esta perspectiva, pues para coordinar, para poder hacer esta compilación de diferentes autores, diferentes capítulos, donde hacen muchas pinceladas de diferentes países, de lo que viene a ser, pues, esta macrorregión llamada Eurasia, pero que a la vez está compuesta por diferentes microrregiones, así al menos nos lo está apuntando nuestra invitada que ahorita voy a presentar. Ella es Jacqueline Briceño Montes. Ella, además de que da una introducción extraordinaria, escribió el capítulo Timor del Este. Este capítulo se encuentra en la 4ª sección, puesto que el libro se dividió en 4 secciones, y ella me encanta porque hay una frase que pone dentro de su capítulo que dice: Timor del Este, un pez entre grandes tiburones. Así ya estamos empezando. Imagínense con qué sagacidad estamos ya arrancando. Y bueno, pues rápidamente les comentaré con respecto a Jacqueline, que ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Colima, maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México y doctora en el programa de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, Jacqueline se desempeña como coordinadora del Centro de Estudios sobre Eurasia y como profesora de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro, y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus líneas de investigación son los estudios del sureste de Asia, específicamente cuestiones de desarrollo, violencia y separatismo en Indonesia, así como teoría de relaciones internacionales. Doctora Jacqueline, el micrófono es todo tuyo y comienza tu tiempo a partir de ahorita. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. También quiero agradecer específicamente al Instituto Matías Romero, también al embajador Octavio Tripp, que también nos hizo el favor de invitarnos a esta feria, y también a la doctora Aribel Contreras por ayudarnos a moderar este día la mesa. Y bueno, también gracias obviamente a todo el público y a quienes nos están siguiendo también en la transmisión por redes sociales. El día de hoy, la verdad, estamos bien contentos de presentar esta obra. Yo en mi calidad de coordinadora y justo en el área del sureste de Asia. Y la verdad, es nuestra segunda obra por parte del Grupo de Estudios sobre Eurasia, y a mí me gustaría platicarles como la primera presentadora acerca del origen y de la historia también de cómo surgió este libro. Entonces, bueno, en este libro surgió más o menos la idea en el año de 2020, y esta idea también surge a partir de uno de nuestros miembros, que es el maestro Eduardo Palacios, que desafortunadamente el día de hoy no nos pudo acompañar, pero este libro surge con la intención un poco de llenar el vacío también para los estudiosos de relaciones internacionales, para estudiantes y para profesores, acerca de regiones de las que comúnmente no estudiamos cuando estamos llevando a cabo esta carrera, ¿no?, de relaciones internacionales, entre ellas regiones como Asia Central, el Cáucaso,
el sureste de Asia, en donde también, bueno, las historias de esos países se conocen muy poco o incluso casi no sabemos nada, ¿no? Por otra parte, también, pues está un vacío dentro de los estudios, digamos, epistemológicos y en español acerca de la historia, acerca de la política exterior de estas regiones. Y en nuestro propósito fue un poco pensar como grupo de estudios sobre Eurasia, bueno, en dónde se encuentran esos vacíos, cuáles son también esas regiones menos estudiadas y cómo podemos colaborar en este ejercicio. Entonces, a partir de ahí, digamos, fuimos escogiendo 4 macroregiones en las que estuvimos trabajando para comenzar a hacer un estudio, sí, de historia, como les mencionaba, pero también como de sistema político, de gobernanza y principalmente de política exterior, para tener como un libro de base y una lectura base para todos los interesados en estas áreas. En mi caso, bueno, yo estuve coordinando el área de sur y sureste de Asia, en la que se eligieron 4 países, de los cuales ahorita tenemos también unos autores. Entre ellos está Nepal, está Laos, está Timor-Leste y también está Myanmar. Entonces, estos países también, por ejemplo, y en general en toda la obra, los países que estuvimos escogiendo son países de reciente independencia o que también han pasado por procesos de desintegración, como aquellos también que se separaron de lo que antes era el ex-URSS. Pensemos, no sé, en Bielorrusia, en Georgia, en Azerbaiyán, etcétera. Entonces, fue un esfuerzo también enorme en tiempo. Como les mencionaba, iniciamos en el año de 2020, pero bueno, también se cruzó con nosotros la pandemia. También retos para terminar los capítulos, para editarlos, para pasar por este proceso de revisión. Y fue hasta este año que pudimos, digamos, terminar así la obra, ¿no? También me gustaría mencionar que, como ya había dicho también la doctora Aribel, es un esfuerzo de estudiantes, investigadores mexicanos, pero también internacionales. Tenemos autores rusos que se encargaron de participar en 3 de los países, entre ellos, por ejemplo, el que les decía Azerbaiyán, y uno de los coordinadores también de esta obra, que es el maestro Eduardo Palacios, se encargó de traducir esos textos. Entonces también tenemos, o sea, algo súper valioso en el sentido del trabajo que se hizo de revisión, de traducción de todas estas investigaciones y que también todos los que colaboraron en esta obra tienen distintos perfiles. Es decir, por una parte, varios de nosotros somos internacionalistas, pero también tenemos historiadores, también se encuentran filósofos dentro de este trabajo y entonces tratamos de hacerlo como un esfuerzo multidisciplinario con el propósito de llenar estos vacíos en la academia en México y también, bueno, en el caso de pues América Latina, ¿no? Entonces, bueno, es un esfuerzo que pues ha costado también mucho trabajo, que estamos muy felices de presentarlos el día de hoy y que esperemos también que ustedes lo puedan disfrutar. Y también me gustaría decir que en el caso de parte del propósito de este libro, que también mis compañeros un poco van a ahondar, es que nosotros estábamos pensando también como estudiosos de relaciones internacionales cuando estábamos en la licenciatura. Y entonces nos poníamos a pensar que cuando estamos viendo, por ejemplo, historia de las relaciones internacionales o incluso historia en general, siempre nos enfocamos a procesos de Europa Occidental, por ejemplo, o de América Latina también cuando vemos esta historia de la región. Pero sin embargo, conocemos poco sobre conflictos en estas regiones, sobre también sus independencias, sobre contextos regionales, sobre cooperación, por ejemplo, en grupos como la Asociación de Naciones del Sureste de Asia. Y entonces es también para decir que no estamos de cierta manera aislados, ¿no? Y que incluso en este esfuerzo de promover las relaciones internacionales hacia otras regiones, creo que el libro ayuda un poco para conocer desde México y a partir de ciertos especialistas, bueno, qué está sucediendo en Timor-Leste, ¿no? Porque también es el país que de más reciente independencia que vemos también en el libro, ¿no? De hace 2 décadas. Porque también tuvo un conflicto separatista. ¿Qué estaba sucediendo durante la Guerra Fría en estas regiones? Entonces, todo ese esfuerzo es parte de lo que nosotros estamos logrando y que también mencionar que dentro de las regiones que estamos estudiando, también incluso estamos pensando cómo es que se establecen este tipo de regiones, ¿no? Que es algo que podemos cuestionar. Y parte de ello es decir que las consideramos en regiones, en el sentido de que además de que comparten una afinidad o ciertas fronteras, ¿no? Que nosotros también en estudios de relaciones internacionales llevamos, también comparten historial común, a veces valores, religiones, lenguas, ¿no? Y procesos, como les decía, de desintegración y también cuestiones de separatismo.
Y también algo que me gustaría añadir es que el trabajo también se hizo en conjunto con el Centro de Estudios de Países Postsoviéticos, que también nos permite enriquecer la obra y considerar, bueno, parte de lo valioso en este material. Y ya para pues ir cerrando, me gustaría decir que las 4 regiones que estamos estudiando, ya les había mencionado que está sureste de Asia, está Europa del Este, está el Cáucaso y está Asia Central, con un total de 14 países que estamos estudiando a lo largo del libro. Y como ya mencionaban, también 15 autores que se encuentran colaborando en esta región. Y para ello, bueno, pues finalmente los invito a revisar la obra, a comentarla, a discutirla, también a expresarnos sus dudas, si tienen comentarios hacia ella. Y también, bueno, pensar en algunas, digamos, áreas de oportunidad, porque también parte del propósito de esta obra es que podamos después a lo mejor tener una segunda parte de más países o también actualizar incluso los países que estamos considerando en este trabajo. Muchísimas gracias. Igual les recuerdo que el libro se encuentra a la venta el día de hoy. Aquí lo pueden encontrar y también en el segundo piso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Para quienes apenas se están integrando con nosotros, estamos haciendo la presentación del libro Los Olvidados de Eurasia, aportaciones desde México. Si sacan fotos y las suben a sus redes sociales, no se olviden, por favor, usar el hashtag que está aquí arriba, 11FLRI23, y pues pueden etiquetar al Instituto Matías Romero. Retomando lo que tan interesantemente la doctora Briceño resalta, ella nos va narrando esta gran lógica y perspectiva de estas 4 grandes áreas del libro, y sin duda es sumamente pertinente. O sea, apenas salió en febrero de este año, y la verdad es de que cuando todos ustedes como autores van narrando las áreas, me detuve mucho estos días, justo por la tensión escalada entre Armenia y Azerbaiyán. Y la verdad es de que, por eso les digo que es un libro de cabecera, porque de repente pareciera que nada más hay un conflicto en nuestra atención mediática, pero hay otros conflictos históricos que tenemos sin duda que tener nuestra atención. La verdad es de que la coyuntura en la que actualmente estamos viviendo nos permite ver cómo este tablero mundial pues nos hace ver cómo de repente estos pequeños países se convierten en países satélites de estas potencias en un mundo que le estamos apostando hacia un mundo multipolar, ¿no? En esta nueva era de las relaciones internacionales es lo que justamente le está apostando este libro, atrapar nuestra atención hacia estas grandes megaregiones, también lo va desmenuzando hacia las microregiones, y la verdad es que es muy interesante. A continuación, me voy a permitir presentar al maestro Emir González Calderón, quien él se enfocó a un capítulo en particular junto con otra autora que a ratito la presentaré, que es Nepal. De repente pareciera que Nepal está tan lejos de México y como que para dónde va. Él nos va a platicar sobre hacia dónde se enfocó. Sobre todo hay que prestar mucha atención a todo lo que él nos va a decir sobre la política exterior que tiene este país, que como muy bien lo describe él y la coautora, dice, Nepal se encuentra entre 2 grandes potencias, India y China. Así que adelante, maestro Emir, micrófono es tuyo. Ok, muy buenas tardes a todos, a todas. Yo quiero, al igual que Jacqueline, pues reiterar el agradecimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en particular al Instituto Matías Romero por permitirnos presentar esta obra. Y antes de decir spoilers sobre el capítulo que yo trabajé en conjunto con mi compañera Edith, bueno, quisiera enfatizar un poco la cuestión de el origen del libro. Es que es muy importante para nosotros, para nosotras, que ustedes entiendan desde dónde se produce. Bueno, yo les voy a comentar que, bueno, yo soy de formación historiador, y si hay aquí algún historiador, historiadora entre nosotros, entre nosotras, pues sabrá que en la historia a veces no es tan relevante la cuestión de saber con exactitud la fecha o el personaje, sino que más bien hay que centrarnos en 2 cuestiones. La primera tiene que ver con el contexto y los procesos, y la segunda, muy importante también dentro de la disciplina histórica, es
quién está contando la historia y desde dónde la está contando. ¿Ok? Y entonces, haciendo alusión a esta última pregunta, pues yo les voy a contar un poquito sobre quiénes somos nosotros y nosotras y por qué estamos proponiendo esta cuestión. Bien, en primer lugar, esta obra, como ya mencionó nuestra coordinadora Jacqueline, es una obra del Grupo de Estudios sobre Eurasia en conjunto con el Centro de Estudios de Países Postsoviéticos, que tiene su sede en Rusia, me parece que en la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú. ¿Okay? Nosotros hemos venido trabajando desde hace 5 años, desde 2018, aprovecho para mencionar que estamos próximos y próximas a celebrar nuestro 5º aniversario a finales de este año. Esta obra de los olvidados de Eurasia ya es nuestra segunda obra publicada, pero en 5 años no es todo lo que hemos logrado. El proceso que les voy a comentar pues es relevante porque parte de la inquietud que tuvimos nosotros hace algunos años para todo lo que nosotros conocíamos, todas las redes que nosotros configuramos, de qué manera las podíamos explotar y de qué manera podíamos incidir en un primer momento dentro de la academia, en otro momento quizá dentro de instituciones gubernamentales, dentro de instituciones del sector social, e incluso, que es a lo que quizá cualquier estudiante aspiraría con su propia obra, al público en general. ¿De qué manera lo que nosotros veíamos en las aulas, los artículos que veíamos que se publicaban en revistas, podíamos llevarlos más allá del aula, más allá del salón, más allá del propio papel? Entonces, a iniciativa de uno de los coordinadores de la obra, que es el doctor Eduardo Cilia Pango, pues se forma el grupo de estudios sobre Eurasia, que en su conformación somos la gran mayoría estudiosos del área internacional, pero como ya dijo Jacqueline, de diversas disciplinas, ¿ok? Pero la diversidad no solamente es disciplinaria, sino también institucional e incluso geográfica, ¿ok? Dentro el grupo de estudios sobre Eurasia actualmente somos cerca de 25 personas, pero tenemos gente de instituciones como el Colegio de México, la UNAM, tenemos gente de la Universidad Autónoma Metropolitana, algunos de nuestros miembros pues estudiaron en universidades estatales, vienen de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Colima, de la Universidad de Quintana Roo. Algunas han trabajado, aunque no se formaron ahí, pero trabajaron en sedes como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Nayarit, y muchos y muchas de nuestros miembros pues tuvieron la oportunidad de realizar estancias en el extranjero o estudiar algún posgrado en el extranjero, ya fuera que estuvieran en Rusia, que estuvieran en China, algunos en Japón, y esa diversidad también favoreció mucho que dentro de nuestro colectivo pues haya gente que domine, me atrevería a decirlo con gran perfección, idiomas como el japonés, el ruso o el chino. ¿Okay? Entonces, esa perspectiva en conjunto potenció que pudiéramos realizar bastantes obras en este tiempo. ¿Okay? No nada más son las cuestiones de los libros, yo también me permitiría hacer un pequeño comercial sobre nuestro blog, el blog del Grupo de Estudios sobre Eurasia, donde semanalmente, desde hace un par de años, se están publicando contenidos sobre lo que pasa en la coyuntura actual en los países de Eurasia. ¿Okay? Y para no comerme mucho la cuestión del tiempo, ¿okay? ¿Qué nosotros entendemos por Eurasia? ¿Okay? Eso tendría que ser algo muy relevante de explicarlo ahorita. Nosotras no nos atenemos únicamente a una definición geográfica y estática de lo que entendemos por Eurasia, es decir, no lo denominamos únicamente la masa continental, como la podríamos entender. Cuando nosotros empezamos a estudiar los temas de Eurasia, notamos dos cuestiones. La primera, que los estudios hacen demasiado énfasis, en primer lugar, en la cuestión de Eurasia como zona geográfica, o sea, Europa más Asia y se acabó, ¿ok? Y es una categoría muy estática. Lo segundo es que vimos que de manera reiterada y sobre todo en estudios como de los 90 hacia acá, Eurasia solamente se consideraba como el área que fue soviética y posteriormente el área postsoviética. Sin embargo, a la luz del siglo XXI, pues estamos viendo que la categoría Eurasia se está produciendo a partir de los procesos y relaciones que están sucediendo precisamente en esta contemporaneidad. Entonces nosotros manejamos una categoría de Eurasia dinámica a partir de la noción geopolítica de producción del espacio social para precisamente levantar la atención sobre, más que a veces sobre los países, sobre los procesos que están sucediendo en esos lugares. ¿Okay? Eso es de alguna manera el punto de partida
que da lugar a que volteemos a ver dentro de la categoría Eurasia qué elementos están omitiendo, qué elementos están ausentes y por lo tanto, si estamos viendo Eurasia en términos de naciones, en términos de países, pues qué países no estamos volteando a ver y sobre todo desde dónde los estamos viendo, que es México. ¿Cuáles son los olvidados de Eurasia desde México? ¿Okay? Y entonces ahí, para entrar en este tercer punto de esta reflexión, pues entra qué países están presentes en este libro. ¿Okay? Hay 4 secciones del libro que tienen que ver con mesorregiones dentro de lo que nosotros denominamos, no nos referimos a Eurasia simplemente como Eurasia, sino que nos gusta hablar de la gran Eurasia, ¿okay? Para hablar de esa producción espacial de la región. Y estas 4 mesorregiones que vienen incluidas en el libro es Europa del Este, el Cáucaso, Asia Central y sureste de Asia. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos precisamente cuatro panoramas que han estado ausentes, por lo menos desde la visión mexicana, y nos atreveríamos a decir que latinoamericana, dentro de la discusión y dentro de la producción académica. Los textos tienen la intención de generar un interés, en primer lugar, sobre las personas para que los conozcan, ¿okay? Pero también tienen el interés de que, sobre todo aprovechando el espacio, de que las personas que están insertas en estructuras gubernamentales o en espacios del sector público social, pues miren hacia lo que estamos relatando, que vean lo que estamos produciendo para ver si de alguna manera desde estos espacios público-gubernamentales se pueden establecer lazos entre México hacia esos países que históricamente, o cuando menos desde la academia, no estamos visibilizando. ¿Okay? Entonces, esos países, ya los había mencionado yo aquí, pero es muy importante de enfatizarlos. En la sección de Europa del Este tenemos a Bielorrusia con Moldavia. ¿Okay? En la sección del Cáucaso, pues tenemos a Armenia, Azerbaiyán con Georgia. En la sección de Asia Central tenemos a Kirguistán con Tayikistán, con Turkmenistán y Mongolia, perdón. Y en la sección de sureste de Asia, pues tenemos a Timor Oriental, Myanmar, Laos y Nepal. Ya no me va a dar mucho tiempo de hacer el spoiler de mi propio capítulo, pero bueno, para buena fortuna, ese capítulo tuvo 2 autores y aquí tenemos a la otra autora que nos va a hablar un poquito de esta cuestión. Pero yo invito a que conozcan el libro y precisamente dialoguen con nosotros también. ¿Okay? Nosotros ya tenemos la intención de darlo a conocer, pero esto no es un ejercicio pasivo, pretendemos que sea un diálogo y que pues de alguna manera, así como nosotros en algún momento tuvimos esa inquietud, pues que también tengamos ese espacio de diálogo. Aquí dejo la palabra y les agradezco mucho su asistencia este día. Muchísimas gracias. Quiero comentarles que el maestro Emir González Calderón es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa e historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor de Historia Contemporánea en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del grupo sobre estudios con respecto a justo esta región de Eurasia y sus líneas de investigación son el sistema político mexicano, violencia y globalidad criminal. Interesante cómo el maestro Emir nos hace generar esta reflexión de cómo dar una mirada a estos países que aunque pareciera que no pudieran influir en la geopolítica, sí se está generando ante la coyuntura que estamos viviendo después de la pandemia, un escenario de guerra donde se rompe la seguridad internacional, pero donde de repente viejos conflictos se retoman y donde estos países invisibles se empiezan poco a poco a hacer más visibles. Yo creo que esa es la apuesta hacia lo que los autores hoy que nos están acompañando nos quieren poner y puntualizar. Veo personas nuevas, veo caras nuevas que nos están acompañando, así que qué bueno que están aquí con nosotros. Estamos en la presentación de este extraordinario libro, Los Olvidados de Eurasia, aportaciones desde México, como bien lo comentaba el maestro Emir. ¿Cuál es la perspectiva desde México? Que únicamente
nos volteamos a ver desde la academia y desde diferentes canchas, únicamente en la brújula apuntando al norte, y también es momento ya de voltear a ver otras regiones, no solamente entendiendo su política exterior, no solamente entendiendo su rol en este mundo multipolar, sino también cómo es que México, si quiere diversificarse, le tiene que apostar a ver a otros países. Y de ahí es que voy a pasar a nuestra siguiente autora, donde sin duda destaca que Nepal ha firmado ya 17 tratados de libre comercio. Entonces, es importante sin duda voltear a ver hoy a Nepal, pero desde la óptica de la maestra Edith Yasmín Montes Insin. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Administración Pública de la Universidad de Anáhuac, con especialidad en Política y Gestión Pública. Se encuentra realizando actualmente un posgrado en Políticas y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Actualmente es consultora en la Coordinación Ejecutiva del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha colaborado como profesora adjunta y de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y también del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Adelante, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Igual que mis colegas, pues agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular al Matías Romero, la invitación al embajador que parece muy entusiasmado con la propuesta y obviamente con nuestro libro y por eso es que gestioné este espacio. Y pues la verdad es un gran honor para nosotros estar aquí con ustedes presentando esta obra que la verdad le tenemos muchísimo cariño. Siempre he pensado que cuando como investigadores, creo que como investigadores más bien, siempre tenemos también un sesgo de subjetividad de que nos lleva a producir este tipo de trabajos, no solamente es pues por la pasión de investigar, sino tiene o responde a cuestiones muy subjetivas y el cariño que también pues muchos de nosotros o los miembros del GS en general pues le tenemos a la gran Eurasia, como ya la ha descrito muy bien mi querido Emir. Pues un poquito, no quisiera entrar en temas de spoiler del libro, porque como cada capítulo básicamente pues es concreto, es muy breve, porque pues no, si hubiéramos querido contar todo lo que queramos contar de cada uno de los países y regiones o subregiones que abordamos en el libro, se hubiera yo creo que dado cada uno fácilmente para un libro como tal, y más bien es la invitación para que ustedes logremos generar ese interés en estos textos. Entonces, yo quisiera advertir sobre otro punto, ¿no? Sobre cómo también un poquito enfatizar en lo que ya han abordado Jackie y Emir, un poquito abordar qué nos llevó a escribir este libro, ¿no? Y a mí me gustaría enfatizar en, primero, decirles que ninguno de los que, bueno, y la verdad a mí no me gusta esto de llamarnos especialistas en determinada área o determinada disciplina o subdisciplina, pero ninguno de nosotros, al menos de los que estamos aquí, Jackie, por ejemplo, ha estudiado más Indonesia, Emir un poquito más China y a través de redes de criminalidad, que eso está bastante interesante. Y en mi caso, como ya lo mencionaban, pues yo soy miembro del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, me he enfocado más en el estudio de las Coreas, ¿no? Y entonces aquí la pregunta sería, seguramente que todos están haciendo, entonces, ¿por qué decidieron hacer un libro sobre Nepal, sobre Timor del Este, sobre Laos? Pues porque como ya lo han enfatizado, y recuerdo mucho, y aquí evoco mi tesis de licenciatura y también las reflexiones de mis queridos profesores de Asia Pacífico de la universidad, pues como saben, y seguramente varios de ustedes son internacionalistas o apasionados de las relaciones internacionales y por eso están en esta querida feria, y seguramente, y no me dejarán mentir, que pues vemos Asia Pacífico, ¿no? Y algunos de ustedes, si es que ya han llevado esta clase o la están llevando o la van a llevar, pues se darán cuenta que hay un gran énfasis en Asia Pacífico, pero particularmente en lo que se llama el noreste de Asia, ¿no? Y esto queremos enfocarlo o enfatizar en quiénes son estos países del noreste de Asia. La República Popular China, si es que de vez en cuando Taiwán, Japón y Corea, más Corea del Sur que Corea del Norte, y Corea del Norte siempre con un estigma negativo, ¿no? Estos son como los grandes países y seguramente pues cada vez están más presentes no solo en la agenda académica, sino también en la agenda pública, en los medios de comunicación. Pero aún así, yo recuerdo mucho a mis profes de Asia Pacífico y cuando los he escuchado en espacios como estos, que enfatizan en esto, ¿no?
México debería diversificar sus relaciones exteriores y una de las regiones a las que debería mirar es Asia-Pacífico. Pero cuando están hablando de Asia-Pacífico, se refieren a estos tres grandes países, si es que de vez en cuando al sureste de Asia, también a través de iniciativas como el MICTA o los BRICS, que son espacios en los que también nos hemos encontrado con los asiáticos. Pero ¿qué pasa con los demás países, no? O sea, si ustedes piensan, ahí, por ejemplo, si ven un poco la imagen de nuestro libro, pues es una imagen muy abstracta de lo que es la Gran Eurasia, y entonces pues realmente no son todos los países, o sea, cuando yo hablo de estos tres grandes países o estos países o regiones ya muy conocidas en el discurso mexicano, ni tan conocidas, eh, solo ocupan una pequeña porción de la Gran Eurasia, ¿no? ¿Y qué pasa con los demás? Esa fue la gran pregunta que nos llevó a decir, ¿qué pasa con los demás, no? Y entonces, pues es lo que nos llevó a escribir este libro. Ahora, a mí siempre me gusta, como académica y en la corta trayectoria que llevo también escribiendo y reflexionando sobre Asia y en particular sobre Corea, siempre me gusta dejar vetas de investigación, ¿no? Porque creo que al final nosotros no vamos a terminar de conocer ni de difundir todo lo que se debe decir de estas grandes regiones o estos grandes países. Y esto es una invitación, como ya lo decía muy bien mi querido Emir, a que nos lean, pero además de que dialoguen con nosotros en las propuestas que presentamos en este libro, también es una invitación a ustedes, ya lo decían en una de las mesas, veo muchos jóvenes y es una invitación para que ustedes, los que vienen detrás, que seguramente son mucho más jóvenes que nosotros, también se interesen en estas regiones, pero también compartan sus reflexiones. Ya decía Emir que tenemos un blog. Este blog no es solamente exclusivo de los miembros del GESE, es un blog abierto al público, queremos escucharlos, también queremos leerlos. Es un espacio para ustedes, es por y para ustedes, en el sentido de que buscamos compartir estas reflexiones con ustedes, pero también para que ustedes compartan con nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estudio concreto de Nepal, que este es el capítulo que escribimos y es quizás el único que voy a spoilear, bueno, como tal, para meterles un poquito la espinita de que lean los demás. Por ejemplo, la historia de Nepal es fascinante. Yo nunca hubiera imaginado que un país, yo decía, es un país pequeño, y es quizás la única imagen que tenía, y aquí los invito a ustedes que también estén pensando en qué es Nepal, sus particularidades, o sea, estas particulares muy básicas de, no sé si sepan, pero es el único país que no tiene una bandera rectangular, una bandera conformada por dos triángulos que simbolizan los Himalaya, ¿no? Entonces, desde esto ya es un diferenciador muy interesante en términos de símbolos, de identidad nacional, etcétera. Por ejemplo, hay muchas vetas de investigación, ¿no? Por ejemplo, la evolución del sistema político nepalí, que el gentilicio correcto es nepalí, no nepalíes de acuerdo al gobierno y a los propios nepalíes. Dicen, por ejemplo, ha sido muy amplia, o sea, ha transitado una monarquía, finalmente se logró constituir como un sistema presidencialista, pero es un sistema político que ha tenido la presencia, ya lo decían muy bien, es un país que está entre China e India, y ha tenido la presencia política de estos grandes países, tanto así que hay una gran influencia del comunismo chino en Nepal, y esto, por ejemplo, normalmente no se tiene en el radar, ¿no? Cuando pensamos en países comunistas, siempre pensamos pues en algunos ejemplos muy básicos, Corea del Norte, por ejemplo, pero no pensamos en estos pequeños países, ¿no? Y es un país que su partido político, su partido comunista es muy fuerte, es uno de los que posibilitó los cambios políticos importantes en el país, y esa, por ejemplo, ya es simplemente una beta de investigación sobre Nepal en concreto, ¿no? Pero también, por ejemplo, si nos vamos a la dimensión económica, vemos que uno de sus principales, pues ustedes imaginarán, es un país pequeño, ya les decía, uno de sus principales referentes son los Himalaya, y justo uno de sus pilares muy importantes es el turismo, ¿no? Y el turismo, sobre todo, de los alpinistas que van a Nepal, que es creo que una de las imágenes quizás más conocidas sobre el país. Entonces, es otra de las betas, porque incluso yo los invitaría a hacerlo desde una mirada crítica, no solo contarnos, pues, esto que ya les estoy narrando o describiendo, sino también haciéndolo desde miradas críticas. Por ejemplo, ahora que está en boga los discursos de desarrollo sostenible, pues analizar el impacto que este tipo de turismo tiene en Nepal, ¿no? Porque como saben, hace poco salía la polémica de un alpinista que dejaron fallecer en la escalada, pero las condiciones de hacer este tipo de deporte, pues generan estas situaciones, ¿no? Pero también, como sabrán, genera muchísima basura. Entonces, esto tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta es otra beta de investigación. Y ya para terminar, hablar como estudiosa, yo diría que más que también como estudiosa de las Coreas,
y de los estudios asiáticos o del noreste de Asia, pues a mí me gustan mucho los estudios de política exterior, y hablando en términos como de teorías o de análisis de política exterior, pues hay esta clasificación de las grandes potencias, las potencias medias y los pequeños países. Yo creo que la agenda de estudios sobre países pequeños no ha sido agotada, mucho menos desde México. A duras penas empezamos a estudiar potencias medias incluso. Nos encanta el estudio de potencias grandes o de superpotencias como es Estados Unidos. Pero en el caso de países como Nepal, que es un país pequeño, o sea, uno dijera, bueno, seguramente no tiene relaciones exteriores. No, cuando uno revisa, y es lo que tratamos de hacer en el libro, cuando uno presenta los ejes de política exterior, tienen su propia doctrina, como nosotros también tenemos nuestras doctrinas, principios de política exterior. Nepal también los tiene una política multilateral muy activa, nos pone, la política nepalí nos pone a la luz el análisis de otros mecanismos multilaterales que en México no tenemos idea de que existen. Entonces, y Nepal o el gobierno de Nepal en esta suerte de, pues es un país entre dos grandes potencias que es Nepal e India, podemos ver a lo largo de su historia cómo va campechaneando su política exterior entre los dos, ¿no? Porque al final India y China tampoco es que sean súper amigos, yo digo que coexisten y lo mismo el gobierno tanto chino como indio lo reconocen, coexisten, y este mismo discurso de coexistencia pacífica lo traspola Nepal. Entonces, en conclusión, lo que quiero decirles a grandes rasgos con este spoiler de nuestro capítulo, pero con lo que ya mencionaba, pues es una invitación de verdad a que ustedes como jóvenes empiecen a reflexionar también sobre estos países. Sé que a veces dirán, ay, pues está aburrido o no hay muchísima información, que también eso es muy cierto en español, pero quizás esperamos que este libro se convierta en un detonante de sus reflexiones y que nos acompañen a seguir reflexionando sobre los olvidados de Eurasia, y esperamos sus colaboraciones, si quieren, empezando por el blog, y más adelante podemos ver si detonamos otro tipo de diálogos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Edith. Sin duda, a quien no lo ha leído, estoy segura que les están tocando ya leerlo, y créanme que no tiene desperdicio el libro. Los invito a que en verdad se tomen el tiempo de, aunque sea capítulo por noche o por semana, que sí lo hagan. Y para ir recapitulando, antes de ir abriendo la sesión de preguntas y respuestas, vayan pensando, el libro está dividido en 4 grandes capítulos. El primero es Europa del Este, habla de específicamente Moldavia y Bielorrusia. El segundo capítulo es el Cáucaso, que ahorita hay que hablar mucho del Cáucaso, por lo que está pasando, sin duda. El tercer capítulo es Asia Central, donde se están enfocando específicamente a 4 países. Y el cuarto capítulo, que es esta mesorregión, que así la denominan los autores, es pues el sureste asiático, ¿no? Con 4 países en particular que fueron seleccionados. Obvio, me quedé pensando después de haber leído el libro y dije, seguramente tiene que haber una segunda parte. Por supuesto, más adelante lo sé, pero de verdad es muy interesante la manera en cómo se estructura, se divide, pero a la vez se integra. Esto es algo que gracias a la labor de los compiladores se ha realizado. Es un libro que no nada más es para los estudiosos de relaciones internacionales, los que les gusta la historia, la geografía, de verdad, anímense para poder tenerlo. Así que por favor les voy a pedir así, con su manita, pregunta, tu pregunta y a quién está dirigida. A ver, aquí adelante. Hola, mucho gusto. Pues bueno, mi pregunta está dirigida para el panel en realidad. A mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con los conflictos en el espacio postsoviético, ¿no? El Cáucaso, Asia del Este, Asia Central y Europa del Este, ¿no? Entonces, a la hora de investigar o de buscar literatura, normalmente me topo que solo hay literatura en inglés y que está contada con una perspectiva ya sea estadounidense o europea, ¿no? No nada más es el idioma, es también como que la escuela de pensamiento en la geopolítica o en las relaciones internacionales la que cuenta los conflictos en Asia Central o en el ¿Cuál es tu Cáucaso. pregunta? Disculpa. Ah, sí, perdón. Entonces, con este preámbulo quiero preguntar si además de este esfuerzo que es fascinante, hay otros recursos a los que podemos acudir, porque aquí ya tengo pero pues evidentemente voy a necesitar
mucho más. Entonces, recomendaciones y ese tipo de cosas. Ok, al ratito les pides que te lo dedique, el libro, Sí, desde luego. y me gustaría que uno nada más lo respondiera para dar oportunidad de que haya más preguntas. De favor, si son tan amables. Brevemente, de favor. Ok, bueno, rápidamente, sin duda, tú ya vas como en un segundo nivel o sea, tú ya viste el libro y eso me alegra porque sí te despertó la curiosidad de seguir investigando más allá. Pero lo diré en dos comentarios. Para quienes a lo mejor no tengan el acceso a todas las fuentes, por ejemplo, la primera parte te ofrece la ventaja de que los autores, unos son rusos o hablan ruso y te traducen las fuentes. Entonces, eso de primera mano. ¿Ok? En este caso, a veces la barrera del idioma es una limitante. Entonces, a veces sí es recomendable pues conocer un poco algunos términos, conceptos claves sobre el idioma de los países que te vas a enfocar. O sea, para el espacio postsoviético, definitivamente, pues el ruso, de hecho, en el capítulo dice, el ruso es lingua franca en todos esos países. Pero a manera de tip y para hacerlo rápido, muchos de estos sitios, no todos, pero muchos de los sitios oficiales de los países que revisamos ahí tienen información en inglés, ¿ok? Bueno, si no hablamos inglés, pues iba a ser un poco complicado, pero por ahí puedes comenzar viendo la información de los sitios oficiales de los países y buscando las versiones en inglés. Pero bueno, sí, tristemente no todos van a tener esa doble lengua. Muchísimas gracias. Allá atrás había otra pregunta. No, pregunta y a quién va dirigida, de favor. Gracias. Bueno, mi pregunta también va dirigida al foro, bueno, al panel, y es ¿qué consejo le dan a los estudiantes o egresados que se desean enfocar a la investigación en cuanto a los planteamientos de los problemas, más que nada por la visión que se debe de tener, ya que pues vivimos en una sociedad que tiene las costumbres eurocentristas muy arraigadas, entonces pues para no seguir este mismo camino? Gracias. Muchas gracias. La maestra Edith va a responder. Ok, pues bueno, justo ese también creo que el móvil que a nosotros nos llevó como a consolidar o empezar a consolidar una trayectoria en estudios euroasiáticos, porque justo estamos en contra, bueno, no en contra, sino criticamos mucho el peso del eurocentrismo, ¿no? Entonces también, por ejemplo, hay iniciativas que la verdad están tomando tiempo, yo espero que en algún punto maduren, pero por algo hay que empezar, de empezar también a presentar análisis propios de relaciones internacionales desde estos países, ¿no? Estamos en un proyecto justo de otra colega del GESE, estamos impulsando el análisis de conceptos, por ejemplo, de política exterior, globalización, espacio, bienes públicos, que son conceptos que se definen desde las teorías y desde los postulados eurocentristas, o sí, eurocentristas, porque también pues, va la escuela europea estadounidense, pero analizando autores, teorías o postulados, yo me atrevería a decir, quizás todavía no hay teorías en Asia, pero sí al menos la academia asiática con más profundidad para empezar a equilibrar estas visiones eurocéntricas. Entonces, yo te diría, primero, empezar a abrir, por ejemplo, espacios como el GESE, el blog es un buen, y no solo el nuestro, sino hay muchísimo. Abrir, sé que creo que incluso el Centro de Investigación del Matías Romero tiene un espacio de un blog, entonces también es una invitación quizás para que empecemos a escribir ahí, porque creo que cuando escribimos también podemos dialogar con el otro, ¿no? Y esa es una visión importante de no tener esta visión de el superior, el inferior, o sea, de que yo sé más que tú, sino de que las otras personas quienes te están leyendo también te pueden enseñar sobre tu propio objeto de estudio, ¿no? Claro. En la medida en la que dialogas, eso es lo que también permite como ir rompiendo estos grandes paradigmas que han privado pues el estudio de las relaciones internacionales. Muchísimas gracias, maestra. Hablando del diálogo, les recuerdo, y si gustan, utilizar, inclusive para parte del diálogo, que suban alguna foto o alguna pregunta utilizando el hashtag que está aquí arriba, hashtag 11 Feria del Libro de Relaciones Internacionales 23. Es un medio, finalmente, las redes sociales, justo para tener este tipo de diálogos. Y tenemos espacio para una pregunta más antes de ya dar el cierre. Gracias. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todo el panel por su intervención. Bueno, mi pregunta es, bueno, ustedes que tocan el tema de Asia, Pacífico, Eurasia, que para mí, bueno, para mi parecer es un área bastante difícil de delimitar geográficamente.
Y bueno, mi pregunta es, bueno, ahora que mencionaron sobre un segundo volumen o una segunda parte, ¿qué opinan sobre, es, bueno, territorios que no son estados? Por ejemplo, el caso de Taiwán, o por ejemplo, Chipre, otros territorios que no son reconocidos por la comunidad internacional como estados, pero que también tienen un potencial muy importante en las relaciones internacionales. Claro. Y ustedes, por ejemplo, veía una noticia sobre, por ejemplo, el Plan Sonora. Yo soy de Sonora y, por ejemplo, el gobernador de Sonora tiene una agenda no internacional y Le voy a pedir a conocen, la doctora sí, Jacqueline que te responda. ajá. Perdón por cortarte, Sí, porque sí. tenemos el tiempo. Y solo mi pregunta sobre qué opinan sobre la diplomacia local en México y esta parte de pues la política exterior que debería tener México con estos territorios, Taiwán, por ejemplo, a mí me parece un caso muy interesante. Muchas gracias, doctora Jacqueline, por favor. Muchas gracias por la pregunta, me parece fascinante también. Y decir que, bueno, creo que parte del reto y justo lo que estamos discutiendo como oportunidad en este libro es que el análisis de las relaciones internacionales históricamente como disciplina es estatocéntrico. Y dentro de este libro lo sigue siendo también, ¿no? Que es parte de los retos, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos al estudio de actores en las relaciones internacionales, nos enfocamos siempre en los estados como primer nivel. Y dentro de los países que estamos también analizando, la mayoría de ellos se caracteriza por tener proyectos y por tener movimientos separatistas y movimientos sociales. Entonces, lo que yo diría es que pues, se puede abordar todos estos temas, pero diferentes análisis, ¿no? En este caso, el estudio que estamos haciendo también es estatocéntrico, pero parte de los proyectos que tenemos es abordar otros temas que tienen que ver con lo local y con movimientos, ¿no? Por ejemplo, estábamos pensando en el hecho de la construcción de los nacionalismos, justo en el cuestionamiento de quién forma parte de la nación y cómo se crea y quiénes se creen, o sea, quiénes se consideran parte de, pero quiénes no. Entonces, creo que ese es un reto para trabajar y es un área de oportunidad también como GESE, como México, en las relaciones internacionales. Y pensando en lo que tú me estás diciendo, ahorita hay muchos trabajos de relaciones internacionales como de actores no estatales. De hecho, yo colaboro, y este también es como un anuncio, en la Universidad Autónoma de Querétaro y parte del esfuerzo de esa licenciatura es hacer un desarrollo de estudios internacionales fuera también del Estado y a partir de cooperación entre diferentes organismos o ciudades, incluso de cooperación entre ciudades. Y yo creo que México, contestando tu pregunta, lo está haciendo. O sea, en realidad hay muchas asociaciones entre ciudades, o sea, por ejemplo, entre Japón y Morelos, ¿no? Entonces, hay ciudades que se colaboran en cuestiones de medio ambiente, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de infraestructura, entonces ya se hace, pero claro que hay toda una oportunidad mucho más amplia de lograrlo. Entonces creo que el objetivo es un poco no sé, desestabilizar de alguna manera las relaciones internacionales y saber que hay más actores desde los individuos hasta los organismos internacionales. Y bueno, con eso cierro y cualquier otra duda se pueden acercar también con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a nuestros invitados, autores y que además nos dejaron reflexionar mucho y por supuesto mi profundo agradecimiento a la embajadora María Teresa Mercado, directora general del Instituto Matías Romero, por haberme invitado. Muchísimas gracias y los invitamos a que sigan el siguiente panel o bien que visiten los stands para su libro. Muy buenas tardes.